Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Microtrack. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Tercer bloque de Impacto Económico. Acordate que en el restaurante Vive del Hotel Hilton Garden Inn Neuquén podés disfrutar del menú ejecutivo que cambia todos los días y no necesitas estar alojado en el hotel para disfrutar del almuerzo. El desafío de la oposición es el tema de este bloque. Lo vamos a desarrollar junto al contador Marcelo Bermúdez, presidente del PRO Neuquén. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Todo en orden. Bueno, me alegro. Marcelo, primer tema, antes de ir a la cuestión política partidaria, ¿cómo estás viendo la gestión de la vacunación del gobierno nacional, ¿no? Que es el que mueve el amperímetro? Bueno, obviamente yo creo que así como no hubo una buena administración o gestión de la pandemia, no hubo una buena administración o gestión del régimen de vacunación. Llegó tarde y llegó con muy pocas vacunas, muy pocas opciones. Claro. Cuando teníamos la posibilidad de comprar masivamente un montón de vacunas en función de la oferta que había. Nos hemos quedado, por ejemplo, sin la posibilidad de vacunar con vacuna Pfizer. Claro. Y eso, obviamente, habla a las claras de la visión del gobierno nacional. En función de lo que privilegia. Yo creo que ahí estamos ante un problema. No ha privilegiado la vacunación directamente. Claro. Ha creído que con esto de que los argentinos estemos encerrados en nuestras casas podíamos llegar a soportar la pandemia. Y la visión era otra. La visión es podemos soportar la pandemia si estamos vacunados. Claro. Y podemos aspirar a tener una actividad económica razonable si estamos vacunados. Porque lo que hemos vivido son dos cosas. El estar en casa no mejoró el régimen de contagios. Sí. Y estar en casa, a su vez, desmoronó la actividad económica del país. Sí. Además del tema de la afectación a la educación. Bueno, eso es otro tema. Generando cierres de comercio, cierre de industrias, generando suspensiones en el régimen de trabajadores, despidos, el aumento de la pobreza, todos los indicadores sociales han empeorado. ¿Por qué? Porque la estrategia de quedarnos en casa atenta contra la actividad económica. Y lo de la educación es algo que, a ver, es muy difícil de poder costear el daño, estimar el daño. Ahora, que el daño es enorme y que el daño no va a ser superado en el corto y mediano plazo, es claro. Sí, tal cual. Claro. Y es el día de hoy que no podemos garantizar la presencialidad. Sí, tal cual. Por eso te digo, ¿dónde están cuál es la agenda de este gobierno? ¿Dónde pone las prioridades? Es decir, la educación en el mundo, obviamente, se vio afectada por la pandemia y las distintas cuarentenas. Pero hubo un solo concepto que prevaleció. Las escuelas son lo último que se cierra y lo primero que se abre. Si vos recordás, en marzo del 2020 se cerraron las escuelas y el fútbol argentino siguió como si nada. Claro. Sí, tal cual. ¿Sí? Y cuando se abrieron las actividades, se abrieron primero los casinos de juego antes que las escuelas. Sí, disparate. Hoy en Neuquén están abiertos los cines y no hay educación presencial. Es decir, un docente y un niño se pueden juntar en un cine, pero no se pueden juntar en una escuela. Entonces, yo creo que hemos perdido las prioridades en este país. Marcelo, yendo a temas ya político-partidarios,
Yo en el programa anterior hacía referencia a que veo en la oposición, básicamente Juntos por el Cambio, mucho debate de candidaturas, que me parece bien, es propio de una coalición política, pero poco y nada de propuestas, de ideas, de cuál sería el rumbo, qué futuro nos propone Juntos por el Cambio. Te doy el espacio para el derecho a réplica. No, en primer lugar, no hay que alarmarse por las discusiones de una coalición que es amplia. No, eso me parece perfecto. Tiene 3 socios fundadores, el ARI, el PRO, la Unión Cívica Radical, y se discuten liderazgos y se discuten candidaturas. Sí, no, eso está perfecto. Yo creo que hay que celebrar que por primera vez una coalición política tenga continuidad. Sobrevive a una derrota electoral. La derrota electoral de 2019 nos imponía la disolución de la coalición. ¿Sí? Sin embargo, nos aferramos a esta construcción, y esta construcción sigue siendo el pilar de la oposición al gobierno nacional, con lo cual eso está bien. Y se discute en buenos términos. Yo te invito a googlear algunas declaraciones cuando Massa le decía a Cristina, los voy a meter presos. ¿Sí? O cuando Alberto Fernández dijo, Cristina, con su ley de ratificación del pacto de Irán, tapó una traición a la patria. Fue el ¿no? mayor crítico de Esos Cristina. eran internas. Lo nuestro son discusiones de candidaturas y, si vos querés, liderazgos. Ahora es cierto que tenemos que reconstruir una agenda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, para mí, una mancha en nuestra bandera, que es la pobreza. La Argentina no puede tener el nivel de pobreza que tiene, no tiene justificación. Es inmoral, Por lo tanto, yo lo considero como una mancha en nuestra bandera. Entonces, ¿cómo se corrige la bandera? La pobreza. La pobreza se corrige con trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo se construye el trabajo? Con iniciativa privada, con comercios que se abren todos los días, con industrias que se abren todos los días, con empresas. Y eso es inversión. Entonces, la agenda, ¿qué tiene que decir? ¿Qué le vamos a ofrecer a los inversores? Claro. Y como Estado nosotros le podemos dar a los inversores 3 o 4 reglas de juego básicas. Primero, tenemos que hacer una reforma laboral. No puede ser que el 50% de los trabajadores estén en negro. ¿Sí? Ahora, más el desempleo. ¿Quiénes condenan a los trabajadores a estar en negro? Los sindicalistas que tenemos y los políticos que tenemos. No hay ninguna otra explicación para eso. Parece que defendemos un régimen que sabemos que no le puede dar cobertura al 100% de los trabajadores. Entonces, esa reforma laboral hay que hacerla. Y para eso hay que bajar cotizaciones del régimen laboral. ¿Bajar cotizaciones a qué te referís? Impuestos. Bajar los impuestos al trabajo. Al trabajo. Okay. El costo laboral no salarial. Es decir, yo prefiero, como Estado, cobrar menos impuestos y tener a una persona trabajando que cobrar impuestos y tener a una persona subsidiada. Claro. Digamos, la cuenta es sencilla. Ahora, eso lo tenemos que poner en primer lugar dentro de las reglas que tiene que imponer la oposición. Segundo lugar, bajar el gasto público, municipal, provincial y nacional. ¿Por qué hay que bajar el gasto público? Porque hay que bajar los impuestos. Claro. Es decir, para que un comerciante gane 100 pesos, previamente tuvo que haber pagado 100 pesos de impuestos. Claro. Es decir, se lleva lo mismo el Estado que la persona que invirtió y que arriesgó. En el mejor de los casos. Sí, 106 da la cuenta. ¿Sí? Bueno. Eso no puede ser. Porque este mundo tan global, que no lo inventaste vos, que no lo inventé yo, que es la realidad, tiene que comerciar. Y vos, si nuestros inversionistas, si nuestros comerciantes, si nuestros industriales, si nuestros emprendedores tienen que competir con el mundo global, con este sistema tributario, van a fracasar, porque tienen que trasladar estos impuestos a los precios. Y dejar de ser competitivos. Y en el mercado interno pasa exactamente lo mismo. Los consumidores están pagando en cada producto que compran en el mercado un 40-45% de carga impositiva. Bueno, a mí me hace gracia cuando se habla de los formadores de precios. El Estado es el primer formador de precios. La carga impositiva.
Porque si vos tenés un 45% de impuestos, ese formador de precios es uno solo, claro, es el Estado. Claro. En cambio, en el otro 55% hay un montón de formadores de precios. Está el productor, está el que lleva la producción a los centros industriales. Sí, y la está, competencia entre distintos oferentes. Te llevo... Perdón, entonces, sí, decime. Régimen tributario que hay que modificar, régimen laboral que hay que modificar y seguridad jurídica. ¿Sí? Es decir, estas son las reglas y no se cambian. Esos 3 elementos serían básicos. A eso le tenemos que agregar un cuarto elemento que es la educación. No hay posibilidad de que alguien salga de la pobreza sin trabajo. Y no hay posibilidad que alguien consiga trabajo si no está educado. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Te llevo a el plano provincial. ¿Hay previsto paso en Neuquén? Sí, claro. ¿Juntos por el Cambio? Sí, y tenemos que hacerla bajo 2 consignas. La primera consigna es mantener Juntos por el Cambio. Esa es la primera consigna. Acá en Neuquén somos 4 los partidos involucrados en Juntos por el Cambio. Nuevo Compromiso Neuquino, el ARI, el PRO y el radicalismo. Eso se tiene que conservar. Pero hay que ampliar, porque tenemos la obligación de no darles la posibilidad al oficialismo de agrandar la cantidad de diputados y senadores que tienen. Están a 7 diputados, creo, de tener quórum propio. Están a muy pocos diputados y senadores de conseguir mayorías circunstanciales que puedan provocar cambios irreversibles en la sociedad. Y cuando digo cambio irreversible en la sociedad, no quiero ser dramático, pero acá se discute todos los días el derecho a la propiedad. Hasta el Papa se da el lujo de cuestionar el derecho a la propiedad, que ya en el siglo XXI no es ni siquiera un derecho, es una necesidad básica. Es un derecho humano, el derecho a la propiedad. Yo te diría que es básico, ya claro, es un derecho básico. Ahora, por ejemplo... No hay progreso si no hay garantizado el derecho de propiedad. ¿Quién va a salir a invertir si el producto de esa inversión no lo va a poder aprovechar? ¿Quién va a salir a trabajar si el esfuerzo que pone en el trabajo, que es recompensado con dinero, no lo va a poder disfrutar? ¿Quién va a hacer una canción si no tiene derecho de autor? ¿Quién va a hacer una vacuna si no tiene una patente? Alguien que tiene un carrito de panchos no se va a instalar en un lugar donde sabe que lo van a robar. Exactamente. Ahora, yendo a la cuestión partidaria, se habló en esto que vos planteas de ampliar la coalición, de incorporarlo a el exgobernador Jorge Sovich. ¿Cómo está ese tema? Mirá, nosotros vemos en la democracia cristiana un partido que comparte valores e ideas con nosotros. Yo tengo a una representante de la democracia cristiana en el Consejo Deliberante, Nadia Márquez, y trabajamos muy bien, y yo creo que el 98% de nuestras votaciones son similares. También el MIT es un partido que claramente puede compartir valores e ideas con nosotros. Y el candidato de la democracia cristiana es Sovich. Y yo creo que hay que ampliar a la democracia cristiana y al MIT, sea el candidato que sea, digamos. Nosotros no podemos elegirle el candidato a los partidos políticos. Yo no le puedo pedir al radicalismo que ponga un candidato que a mí me guste. El candidato es Servi, ¿sí? El candidato de la democracia cristiana puede ser Sovich, que ha demostrado a lo largo de estos años, y yo diría desde un primer momento, un enfrentamiento de ideas con el kirchnerismo. En el año 2007, él compitió contra Cristina Kirchner. Sí, pero digamos, su gestión no se ha caracterizado por la transparencia, por la austeridad. Bueno, tenés el tema de la cartera de créditos del Banco Provincia. Paradójicamente, nosotros en nuestros socios podemos encontrar también ejemplos. La política se hace con los que están, no con los que no están. Bueno, pero si yo hablo, por ejemplo, ¿creen que Sovich les puede sumar? A ver, un líder radical. Pero contestame. Sí, te contesto. Lustó. ¿Cuál fue la aparición política y en público de Lustó? Un dirigente hoy reconocido del radicalismo. ¿Cuál fue? Cuando Moreno le hizo así. No, ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Cobos. Está bien, bueno, pero se fue. Cobos.
un referente radical. No, el Candidato tema... a vicepresidente. ¿Vicepresidente de quién? Sí. De Cristina. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar todos aquellos que tienen una visión distinta al oficialismo nacional. ¿Por qué? Porque hay que ganarle. Hay que ganarle para proponer otra cosa. Ahora, más allá del caso de Sovich, puntualmente, yo creo que hay sumas que pueden restar electoralmente, ¿no? En política, todo suma y todo resta. Bueno, hay que ver cuál es el balance. No hay ningún candidato que te sume 100 y no te reste nada. Pero no una cosa existe es esa situación. Si vos lo llevas a Lázaro Báez como candidato, va a ser más lo que te va a restar que lo que te va a sumar, ¿no? Sí, pero te puede sumar al Gordo Valor y a otros más, a Bueno, Cristina, a Máximo, te puede sumar. Es decir, todo suma y todo resta. Hay que ver el balance. Sí, claro. Sí, hay que estar atento a ese balance. Rodríguez Larreta fue uno de los que impulsó ese balance lo da la gente. ¿Rodríguez Larreta fue uno de los que impulsó a Sovich? No. En realidad... Porque sabemos que, bueno, la línea que se baja de la mesa nacional influye, ¿no? En las distintas provincias. Sí, influye relativamente. O sea, ustedes tienen un grado importante de autonomía para elegir candidatos o precandidatos. Sí, por supuesto que tenemos un grado de autonomía importante y lógico para elegir candidatos. Yo creo que tenemos una imposición que compartimos, que es que Juntos por el Cambio se tiene que mantener unido. Eso está claro. Yo te diría que es una imposición, pero también una convicción a la cual adherimos. Juntos por el Cambio, en estas elecciones, tiene que estar juntos. Pero con la necesidad, de acuerdo a la visión que tenemos algunos dirigentes, de ampliar. Porque las finales se ganan. Esto es como en el fútbol. Vos tenés toda la primera ronda para jugar bonito, ¿sí? Pero la final no es para jugar bonito. Sí. La final es para ganarla. ¿Sí? Pero no puedes pinchar a los jugadores estilo Bilardo, ¿no? Digo, para ganarla. O sea, la dimensión ética. Te aclaro que el último campeonato del mundo que tuvimos hace 35 años lo ganó Bilardo. Sí, bueno, pero también lo puede volver Lo ganó, a perder, después no pudimos festejar nada. Marcelo, se nos fue el tiempo. Continuaremos con estos temas. Dale, cómo no, que sea Un muy gusto. Pausa y venimos, no se vayan. La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosánchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros.